De 0404-2023, 3 jóvenes ecuatorianas se fueron de sus casas con la promesa de volver en pocos días. Juliana Macías, Denise Reina y Nayeli Tapia se despidieron de sus familias en Santo Domingo, una ciudad ecuatoriana, y partieron con destino a la playa de Same, en la provincia de Esmeraldas, a unas 4 horas de distancia. Se trataba de un viaje improvisado, sin demasiada planificación, solo con la intención de pasar unos días de ocio entre amigos. Nunca imaginaron que, incluso antes de llegar a destino, las vacaciones se convertirían en una pesadilla. Ninguna de las 3 se comunicó con sus familias por varias horas, tampoco al día siguiente. No informaron si habían llegado bien o si había surgido algún imprevisto en el camino, lo que terminó por despertar la preocupación entre sus seres queridos. 07 de abril, cuando las familias ya habían dado aviso a las autoridades de la desaparición de las jóvenes, salió a la luz una noticia terrible. Los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados por un grupo de pescadores a orillas de un río. Lo peor de todo era que las condiciones en las que se dio el hallazgo no dejaban lugar a dudas. Juliana, Denise y Nayeli habían sido ultimadas. A partir de ese momento se desató una investigación que expondría uno de los crímenes más atroces de la historia de Ecuador. Un caso que sacudió a un país entero y le dio voz a la problemática de la inseguridad que azota a miles de habitantes y parecía no encontrar su fin. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Las 3 protagonistas de esta historia eran oriundas de Santo Domingo, una ciudad ubicada al oeste de Ecuador, y durante años compartieron una amistad capaz de superar los obstáculos de la vida. Su vínculo era tan fuerte que incluso en los momentos más difíciles lograban sostenerse mutuamente y proyectar un futuro juntas. Juliana Macías tenía 21 años. Siempre se destacó por su desempeño académico. Fue abanderada en más de una ocasión y al finalizar el colegio se graduó de técnica en transporte en el Instituto Superior Sachila, donde recibió el reconocimiento como mejor egresada. Sus profesores la recordaban como una joven brillante, responsable y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Desde chica supo que tendría que esforzarse para cumplir sus sueños y asegurarse un futuro estable. Por ese motivo tenía planeado continuar sus estudios en una segunda carrera, pero nunca acabó de decidirse entre abogacía y psicología. Ambas opciones le interesaban profundamente, ya que deseaba impactar positivamente en la vida de otras personas. Pero más allá de sus logros académicos, lo que realmente le apasionaba era la música. En un principio, formó parte de un grupo llamado Las Diablitas, pero más tarde decidió continuar como solista. Comenzó a estudiar canto y, bajo el nombre artístico de Siria, la diosa griega, dio sus primeros pasos como cantante independiente. En redes sociales compartía videos y fragmentos de sus presentaciones, generando una base de seguidores que crecía día a día. Su perseverancia y empeño la llevaron a ganar reconocimiento local, especialmente luego de presentarse en un acto de campaña de una candidata a la prefectura de Santo Domingo. Poco a poco, Juliana se estaba acercando a cumplir su sueño de vivir de la música y traspasar las fronteras de Ecuador. La independencia era una de sus máximas prioridades. Apenas terminó la escuela, dejó la casa de sus padres y se mudó con su abuela, pero trabajaba incansablemente para tener su propio espacio. Se desempeñaba en distintos oficios para reunir dinero, incluyendo presentaciones en eventos locales y trabajos temporales. También tenía el deseo de viajar, conocer otras culturas y abrirse paso en el mundo artístico, aunque tenía claro que muchas veces era un ambiente hostil para las mujeres. Por eso, soñaba con usar su voz no solo para cantar, sino también para denunciar injusticias y promover cambios. Juliana era amiga desde hacía años de Denise Reina, una chica de 19 años que se encontraba en el tercer semestre de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad Estatal de Quevedo.
Su amistad era tan sólida que eran inseparables, compartiendo no solo confidencias, sino también aspiraciones de futuro. Desde pequeña, Denise había demostrado una conexión especial con los animales. Era común que, al ver a un perro abandonado en la calle, sintiera el impulso inmediato de llevárselo a su casa. Su vocación le había llevado a soñar con abrir su propio consultorio veterinario o tal vez dedicarse a la ganadería. Sin embargo, la situación de inseguridad que se vivía en el país la obligó a reformular sus planes y en el último tiempo su objetivo principal pasó a ser finalizar la carrera y mudarse a Estados Unidos, donde pensaba instalarse con una de sus mejores amigas. Quienes la conocieron la describieron como una persona tranquila, conciliadora, capaz de calmar los ánimos cuando había tensiones. También era profundamente leal con las personas que quería y lo demostraba estando presente en los buenos y malos momentos, dispuesta a tender una mano cuando fuera necesario. El grupo de amigas, además, estaba integrado por Nayeli Tapia, una joven de 22 años que era madre de una niña de 4. Si bien nació en Santo Domingo y forjó su amistad con Denise y Juliana en esa ciudad, Nayeli decidió mudarse a Quito en busca de mejores oportunidades. Vivía junto a su hermana y su hija y tenía como meta encontrar empleos que le permitieran acceder a un futuro mejor. El bienestar de la niña era una prioridad que guiaba cada una de sus decisiones. En el último tiempo, había comenzado a trabajar como modelo y tenía planes de emigrar a España, donde creía que podría consolidar su carrera y al mismo tiempo garantizar mejores condiciones de vida para su familia. Esperaba que fuera un destino que las mantuviera a salvo, lejos de la inseguridad que azota a Ecuador hasta nuestros días. Nayeli era cariñosa, alegre y una amiga que, a pesar de la distancia, se mantenía presente para Denise y Juliana. Las tres compartían una amistad sólida, el amor por la música y la convicción de que era posible aspirar a algo más. A pesar de las dificultades, se mantenían unidas y se incentivaban entre sí para proyectar un futuro distinto. Pero entre tanto trabajo y esfuerzo, también encontraron momentos para disfrutar de la juventud. Y así fue como surgió la idea de vacacionar juntas. No esperaban que fuera la última decisión que tomarían. En medio de la rutina previa al 0404-2023, una propuesta tentadora se convirtió en el punto de partida de la historia que días más tarde conmocionaría al país entero. Denise había encontrado con un amigo, como ya lo había hecho en muchas ocasiones, pero esa vez el joven la invitó a hacer un viaje a la playa con la idea de incluir a más personas. El ambiente era distendido, como cualquier otra salida entre amigos, y la propuesta parecía inofensiva. Aunque le pareció un plan atractivo, Denise no le dio una respuesta concreta en el momento, sino que le prometió pensarlo. Primero tenía que consultar a sus amigas si querían y podían sumarse a la propuesta. Ella solía ser muy responsable y siempre procuraba que sus decisiones incluyeran a quienes la rodeaban. En la mañana del martes 4 de abril, alrededor de las 9 de la mañana, salió de su casa sin dar demasiadas explicaciones. Si bien le había comentado a su familia sobre la posibilidad de ir a la playa, ese día aseguró que aún no se había decidido y, por lo pronto, saldría a desayunar con su amigo. Una vez afuera, el joven pasó a buscarla en su auto y se marcharon juntos. Todo parecía transcurrir con normalidad, sin indicios de lo que vendría. En el transcurso del día se sumó una integrante más. En un punto de la vía Aloag, recogieron a Nayeli, que había viajado desde Quito para pasar unos días con sus amigas. Ella estaba entusiasmada por reencontrarse con ellas y disfrutar un merecido descanso. Después de pasear por la ciudad, las dos chicas regresaron a la casa de Denise por la tarde. Para ese entonces, habían decidido aceptar la propuesta del viaje y les comunicaron a los padres de Denise que pasarían unos días hospedadas en un hotel de Casablanca, una zona turística ubicada en la provincia de Esmeraldas, junto a otros amigos. Esa misma noche volvieron a salir.
El mismo amigo con el que habían estado más temprano pasó por ellas primero y luego recogieron a Juliana para finalmente iniciar la visita a la playa. Era un grupo que se conocía bien y la emoción por el viaje crecía con cada kilómetro recorrido. Apenas tomaron la carretera, un sentimiento de libertad se apoderó de ellas. Estaban tan felices de emprender un viaje que recordarían para siempre. Juliana incluso compartió en sus estados de WhatsApp un video donde se le veía en el auto, cantando mientras avanzaba por la ruta. Desafortunadamente, ese sentimiento duró solo un rato. El trayecto hacia el destino final debía durar unas 4 horas, pero algo sucedió a mitad de camino, algo que las inquietó, que alteró el ambiente despreocupado del inicio y cambió el curso de los acontecimientos. Denise, que estaba chateando con una amiga desde hacía un rato, le envió un extraño mensaje. Siento que algo va a pasar, y si algo me pasa, recuerda que te amo mucho. La frase inesperada y fuera de contexto encendió una alerta que en ese momento nadie supo interpretar del todo. Al igual que su amiga, Nayeli también advirtió que algo malo estaba sucediendo. Pasados 10 minutos de las 11 de la noche, le compartió su ubicación en tiempo real a su hermana. Por las dudas, pero poco después, la señal sobre su paradero se perdió y con ella también se desvaneció la tranquilidad de sus familias. A partir de ese momento, nadie supo más de ellas. Ninguna de las 3 volvió a comunicarse con sus familiares. Esto era algo completamente inusual en ellas, ya que cada vez que salían o viajaban, no dejaban de reportarse, sin importar las circunstancias. Siempre avisaban dónde y con quién estaban. Al día siguiente, las familias seguían sin saber de ellas, y la preocupación comenzó a ganar terreno. A pesar de que nadie quería pensar en lo peor, la ausencia de noticias y el silencio prolongado lo hacía inevitable. Definitivamente, algo no andaba bien y debían actuar sin dejar pasar más tiempo. El jueves 6 de abril, Paulina Rueda, una reconocida abogada y activista por los derechos de las mujeres en el país, que a su vez era tía de Juliana Macías, denunció por la desaparición de las 3 amigas ante la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, decesos violentos, desapariciones, extorsión y secuestros. La búsqueda se inició de inmediato, pero antes de que alcanzaran a obtener algún tipo de información sobre su paradero, una noticia terrible llegó a oídos de las autoridades. En la tarde del viernes 07/04/2023, las autoridades recibieron un llamado estremecedor. Un grupo de pescadores que circulaban a pie por la orilla del río Esmeraldas, a la altura de Quinindé, notaron que el perro que los acompañaba actuaba extraño. El animal estaba empecinado en cavar la tierra en un determinado punto. Aunque lo llamaran a la distancia, no obedecía. Al acercarse para ver qué hacía, un fétido olor los sorprendió. A pocos metros, notaron un cuerpo parcialmente enterrado entre el lodo y la vegetación. Tras recibir el aviso, los agentes de la Policía Nacional se dirigieron de inmediato a las coordenadas indicadas por los pescadores. Una vez allí, se encontraron con una escena horrorosa, pero lo que descubrieron después de las primeras tareas de excavación fue aún más sorpresivo. Debajo de la tierra había 2 cuerpos más. A simple vista, pudieron determinar que se trataba de 3 mujeres jóvenes. Todas vestían ropa de playa. Sus manos habían sido atadas y sus bocas amordazadas. Sus rostros estaban completamente desfigurados y el resto de sus cuerpos presentaba fuertes golpes y señales de tortura. A pesar del avanzado estado de descomposición, las autoridades tenían serios motivos para creer que se trataba de las 3 amigas desaparecidas. Por eso, una vez que los cuerpos estuvieron en la morgue, convocaron a las familias para proceder con el reconocimiento de las víctimas. La espera fue desgarradora.
Una vez allí, las sospechas se disiparon. Ya no había dudas de que eran las jóvenes de Santo Domingo desaparecidas. La identificación de Juliana fue particularmente difícil de realizar, ya que, según declaró su tía Paulina, su rostro estaba tan deteriorado que solo pudo reconocerla por los pies, detalle que conmocionó profundamente. Los informes de la necropsia confirmaron lo que ya era evidente. Las jóvenes habían sido asesinadas de forma brutal. Las tres presentaban heridas punzantes compatibles con las de un machete, golpes en todo el cuerpo y cortes profundos en el cuello que les habían causado el deceso. No hubo posibilidad de defensa efectiva. Además, los peritos forenses detectaron señales de tortura. Denise, en particular, tenía un corte en la mano que sugería un intento de defensa, así como un fuerte golpe en el antebrazo. Eso indicaba que posiblemente luchó hasta el último momento, resistiéndose con valentía al horror que enfrentaban. La noticia llegó a los medios y redes sociales de inmediato. Entre la conmoción e indignación, la población expresó su pesar y sus propias teorías sobre lo ocurrido. La noticia generó una ola de dolor colectivo, y el caso se volvió tema central en los medios de comunicación del país. En redes sociales, viralizaron un video que una de las víctimas había publicado recientemente en su cuenta, donde se le veía cantando junto a un sujeto y otras personas en un bar. La escena, en principio inocente, fue malinterpretada y utilizada como base para especulaciones infundadas y peligrosas. La gente comenzó a acusar a ese hombre sin ningún tipo de fundamento, y Paulina Rueda, que pasó a ocupar el lugar de vocera de las familias afectadas, se vio en la obligación de desmentir públicamente esta versión. Aclaró que nada en ese video demostraba vínculo alguno con el crimen. Sin hacer caso a los rumores de la población, la Fiscalía General del Estado activó el protocolo de investigación para feminicidios y decesos violentos de mujeres y niñas para descubrir qué era realmente lo que había ocurrido. El caso fue tratado con la seriedad que merece este tipo de crímenes. En paralelo, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos desplegó el Servicio de Protección Integral para asistir a las familias, incluyendo contención psicológica y la logística necesaria para la entrega de los cuerpos. También se ofreció asistencia legal y acompañamiento emocional durante el proceso judicial en curso. Los investigadores regresaron al lugar del hallazgo en busca de más evidencias que los ayudaran a trazar una línea de investigación. La zona fue nuevamente acordonada y se utilizaron herramientas tecnológicas y canes especializados para asegurar que ningún detalle pasara desapercibido. La búsqueda de justicia apenas comenzaba. La ausencia de sangre en el lugar del hallazgo los llevó a pensar que el crimen no se había producido allí, sino que las víctimas habían sido asesinadas en otro punto y luego trasladadas hasta las orillas del río, donde sus cuerpos fueron descartados y ocultados. En el área acordonada también se encontró un celular. Aunque no trascendió a quién pertenecía, se supo que el dispositivo había sido confiscado como evidencia y sometido a pericias. Por otra parte, comenzaron a reconstruir las últimas horas con vida de las jóvenes. Un dato clave fue el mensaje que Nayeli le había enviado a su hermana la noche del 4 de abril, en el que adjuntaba su ubicación. Esa misma ubicación no solo resultó cercana al lugar donde días después fueron encontrados los cuerpos, sino que también dejaba en evidencia que el auto en el que viajaban había tomado un camino que no se correspondía con el que debían hacer para llegar a la playa. Quizás había sido justamente eso lo que alertó a las amigas de que algo extraño estaba pasando. También fue clave para que las autoridades lograran un avance significativo en la investigación.
Apoyándose en las cámaras de seguridad de las viviendas de la zona y del SU-911, un servicio de coordinación y atención de emergencias, fueron capaces de rastrear el vehículo en el que se trasladaban y reconstruir el recorrido que habían hecho. Las imágenes revelaron que circulaban en un Chevrolet Sail de color negro y que el conductor era un hombre. También quedó registrado que no iban solos, iban acompañados por otro vehículo en el que viajaban otros 3 hombres. Con esa información en sus manos, los investigadores se concentraron en identificar la matrícula de los vehículos y verificar a quiénes pertenecían. El primero había sido alquilado en Santo Domingo pocos días antes del viaje por un tal Olger Zambrano. El vehículo fue visto deambulando por la zona durante horas después del asesinato y días más tarde apareció chocado en Santo Domingo, según los investigadores, en un intento de simular que había estado en la ciudad todo el tiempo. Si bien el nombre que figuraba era el de Zambrano, se comprobó que quien conducía el auto negro en la noche del 4 de abril era en realidad un hombre llamado Luis Fernando Vaca Bravo. Este nombre resonó entre los familiares de las amigas, especialmente en la de Denise. Según sus testimonios, Luis Fernando era amigo de la chica desde hacía varios años y había sido quien la invitó a hacer el viaje. Olger Zambrano, en cambio, viajaba en el segundo auto, junto a su hermano Andrés Marcelo y Omar Iván Ordóñez, quienes, además de ser amigos de Luis Fernando, habían conocido a las chicas en una fiesta meses atrás. La tía de Juliana, Paulina, dijo que, en su opinión, una discusión podría haber desencadenado los asesinatos, posiblemente relacionada con la negativa de las jóvenes para mantener relaciones con los hombres. En cambio, los demás familiares tenían otra teoría. Para ellos, se había tratado de un triple asesinato premeditado, basándose en que el tamaño del pozo en el que luego fueron enterradas era demasiado grande como para haberlo cavado en el momento. Además, sostenían que los agresores habían usado algún tipo de ácido sobre sus rostros para evitar la identificación de los cuerpos. Sin embargo, esto último fue descartado por las autoridades porque no había evidencias forenses de ello. A pesar de no haber dado a conocer detalles sobre la hipótesis oficial, todo indicaba que los dichos de Paulina Rueda se acercaban más a la realidad. Y es que tras realizarse las pericias sobre el auto alquilado, se encontraron rastros de sangre y una uña de Denise, demostrando que había intentado defenderse, pero también reforzaban la teoría del enfrentamiento. De ese modo, los 4 hombres pasaron a ser los principales sospechosos en el triple feminicidio de las amigas, y así, mientras las familias iniciaban el duelo más desgarrador de sus vidas, las autoridades se dedicaron a seguir los pasos de los presuntos responsables hasta dar con ellos. Con las pruebas necesarias en sus manos, la Fiscalía General del Estado logró obtener las órdenes de aprehensión contra los sospechosos. El día 29 de mayo, los hermanos Andrés y Olger Zambrano fueron localizados en la frontera con Perú intentando huir del país, pero las autoridades lograron interceptarlos antes de que se concretara su escape y fueron detenidos en el lugar. Sin embargo, en el caso de Luis Vaca, quien había sido identificado como el conductor del vehículo en el que viajaban las víctimas, dio un giro inesperado. En julio de ese año fue encontrado asesinado y desmembrado en la provincia de Chimborazo. Debido al avanzado estado de descomposición, los forenses determinaron que llevaba sin vida desde abril, es decir, había fallecido pocos días después del asesinato de las 3 amigas. A raíz de este hallazgo, se desató una nueva polémica. Paulina Rueda informó a los medios que los padres del sospechoso asesinado se habían visto en la obligación de abandonar el país tras recibir múltiples amenazas en su contra una vez que se dio a conocer la noticia del primer crimen. Pero antes de marcharse, le comunicaron a Paulina que creían que su hijo había sido asesinado porque estaba dispuesto a hablar y contar la verdad de lo que había ocurrido en la noche del 4 de abril, y que antes de poder hacerlo,
Otras personas lo silenciaron para evitar ser implicados. Mientras se inició una nueva investigación, las autoridades continuaron buscando a Omar Ordóñez, quien continuaba prófugo de la justicia. Finalmente, lograron detenerlo en noviembre de 2023. El cuarto implicado fue identificado como integrante de una organización criminal llamada Los Lobos y contaba con antecedentes penales por tenencia y portación ilegal de armas. Ya tenían tras las rejas a todos los implicados en el crimen, pero aún había lugar para más controversias. Inicialmente, la Fiscalía General del Estado había formulado cargos por feminicidio contra los 3 hombres detenidos. Sin embargo, más adelante decidió cambiar la carátula del caso a asesinato, argumentando que los elementos recabados no se ajustaban al tipo penal de feminicidio por la inexistencia de una relación sentimental entre las víctimas y los agresores. Este cambio fue duramente cuestionado por los familiares de las jóvenes, en especial por Paulina Rueda, quien declaró que, aunque no existía un vínculo afectivo, el crimen fue claramente cometido por razones de género y con una violencia extrema dirigida hacia 3 mujeres. De todos modos, los reclamos no surtieron su efecto y el proceso judicial continuó su curso con la nueva clasificación. 0904-2024 se llevó a cabo en la provincia de Esmeraldas la primera audiencia de juicio contra Andrés Zambrano y Omar Ordóñez, quienes fueron señalados como coautores del delito de asesinato. A pesar de los intentos de sus defensas por disolver el proceso, señalando como único responsable a Luis Fernando Vaca, quien ya no tenía la posibilidad de defenderse. Por su parte, Olger Zambrano quedó en libertad luego de que sus abogados demostraran que no había estado presente en el lugar del crimen, a pesar de haber sido quien alquiló el vehículo en el que fueron transportadas las víctimas. Durante el juicio, la Fiscalía presentó múltiples elementos de prueba, entre ellos las actas de levantamiento de los cuerpos, los informes periciales, los testimonios de los propietarios del local de alquiler de vehículos y de personas que identificaron a uno de los acusados junto a una de las víctimas. Estos documentos y testimonios fueron claves para sostener la acusación y lograr una sentencia que en Ecuador resultaría histórica. Finalmente, 17/05/2024, el tribunal condenó a Andrés Zambrano y Omar Ordóñez a 34 años y 8 meses de prisión por asesinar a Denise Reina, Nayeli Tapia y Juliana Macías. También se les exigió el pago de una compensación económica de $300,000 estadounidenses y una multa adicional de $613,000 a favor de las familias de las víctimas. Tras una apelación por parte de la defensa, en octubre de 2024 se llevó a cabo una nueva audiencia para determinar si la condena era firme o no. Afortunadamente, la justicia falló a favor de las víctimas y ratificó la sentencia de los acusados. De esa manera, los familiares de Nayeli, Denise y Juliana encontraron un poco de alivio tras un interminable año de angustia, dolor y lucha por la justicia que merecían. Pero el paso del tiempo no logró apaciguar las secuelas en las vidas de quienes amaban a Juliana, Denise y Nayeli. Aunque la justicia dictó una sentencia sin precedentes en el país, sus familias debieron enfrentarse día a día a la verdadera condena que les dejó su pérdida: el miedo. Durante todo el proceso, la familia de Nayeli recibió amenazas a través de redes sociales que intentaban impedir que alzaran la voz en protesta. Una familiar de Denise aseguró que no se sentía segura caminando por las calles de Santo Domingo y que no viviría tranquila hasta no irse del país. La tía de Juliana, Paulina Rueda, ya estaba acostumbrada a recibir amenazas por su trabajo y por su actividad como defensora de los derechos de las mujeres. Pero luego del asesinato de su sobrina, las intimidaciones alcanzaron otro nivel. Incluso durante las audiencias que se realizaron de manera virtual,
Afirmó sentirse vigilada y manifestó públicamente que si le pasaba algo, los únicos responsables serían los implicados en el caso. Sin embargo, su temor no terminó allí. En los meses posteriores al crimen, Paulina también perdió a uno de sus hijos en un hecho de inseguridad y en noviembre de 2024 ella misma fue víctima de secuestro. La desaparición de Paulina se denunció 14 de noviembre. Llevaba más de un día sin dar señales cuando la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Decesos Violentos, Desapariciones, Extorsión y Secuestros desplegó un operativo que no se detuvo hasta encontrarla sana y salva. Paulina fue encontrada 2 días más tarde en el cantón Tosagua, en la provincia de Manabí. Fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde se confirmó que su estado era estable. Luego fue devuelta a su familia en Santo Domingo. Aunque se especuló con varias hipótesis, nunca se dio a conocer el verdadero motivo de su desaparición. El terrible hecho que acabó con las vidas de Juliana, Denise, Nayeli y las terribles consecuencias que debieron soportar sus seres queridos por exigir que se hiciera justicia en su honor, dejaron en evidencia el estado de terror e inseguridad que atraviesan miles de familias ecuatorianas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentran en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.